Bienvenidos a este programa especial de TV Migrante Informa. Yo soy Emerson Segura y vamos a hacer un recorrido de los hitos y los hechos más especiales y que marcaron un antes y un después en materia migratoria este 2024. La selva del Darién es una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo. Ha sido escenario de una crisis humanitaria significativa este 2024. A pesar de una disminución en el número de inmigrantes en comparación con el año anterior, la travesía sigue representando riesgos mortales para miles de personas que buscan llegar a América del Norte. Según datos oficiales, hasta diciembre de 2024, más de 300.500 migrantes han cruzado la selva del Darién. La mayoría de los migrantes provienen de Venezuela, representando una proporción significativa del total. Además, se ha observado un aumento del 40% en la migración de niñas, niños y adolescentes durante los primeros 4 meses de 2024. Esto en comparación con el mismo periodo del año anterior, lo que agrava la situación humanitaria en la región. La travesía por el Darién expone a los múltiples peligros a los migrantes, incluyendo terrenos inhóspitos, condiciones climáticas adversas y la presencia de grupos criminales. A pesar de la disminución en el número de migrantes, los riesgos asociados con esta ruta permanecen elevados, con informes de violencia, robos y abuso en contra de los migrantes. El camino hacia el norte desde Sudamérica con rumbo a Estados Unidos está lleno de obstáculos. Y sin duda, el más mortífero es la selva del Darién. Una travesía que recorren miles de migrantes incesantemente. Ese riesgo fue el que el venezolano Carlos decidió tomar, como muchos otros, en busca de un futuro mejor, atravesando el tapón del Darién. Con sus 2 hijas, en un grupo de migrantes incluidos niños, Carlos llegó hasta Necoclí, un paraje paradisíaco en el Caribe colombiano, desde donde viajaron en barco hasta Capurganá, en la frontera con Panamá. Ahí, donde termina la carretera, comienza el trayecto de 100.000 kilómetros por la implacable jungla, imposible evitar en el recorrido por tierra. En esa selva se ve de todo, hay animales, monos, mamíferos, hay animales de toda clase, hay muertos. El paisaje selvático del Darién se ha transformado con los rastros del constante flujo de migrantes, quienes duermen a la intemperie, sorteando la lluvia, los animales y a la delincuencia organizada que controla la ruta. El clima, ¿qué le puedo decir? Hay momentos de calor, hay momentos de frío, acampamos por ahí en un sitio donde había gente durmiendo, a riesgo. La aventura que llegaron los delincuentes, si hay delincuentes, viven atracando por ahí a cada rato. Fueron 5 días lo que le tomó a Carlos y su familia atravesar la selva, equipado con lo que pudo cargar en una mochila a sus espaldas. Bueno, y las caminatas son de 12 a 13 horas, uno sale a las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, va caminando por ahí, donde uno pueda, bueno, campa. Sin alimentarse durante los 2 últimos días de viaje, finalmente Carlos logró salir de la tupida selva para seguir su recorrido por Centroamérica rumbo a su anhelada meta, Estados Unidos. Continuando a pie su caminata, aunque en el Darién se hayan quedado atrás compañeros de viaje que fueron vencidos por la selva. Fabiola Solano, TV Migrante Informa. Tradicionalmente considerado un país de tránsito para migrantes que buscan llegar a los Estados Unidos, México ha evolucionado en los últimos años hacia ser una nación de destino. Factores como el endurecimiento de las políticas migratorias en Norteamérica, los cambios en las dinámicas laborales y la búsqueda de estabilidad económica han llevado a millones de migrantes a establecerse, trabajar y construir una vida en territorio mexicano. En 2024, México alberga una creciente comunidad de migrantes de diversas nacionalidades, destacando venezolanos, haitianos, hondureños, cubanos y nicaragüenses. Según datos del Instituto Nacional de Migración, más de 1.2 millones de extranjeros regularizaron su situación migratoria entre 2020 y 2023, un número que sigue aumentando gracias a programas de protección y regularización implementados por el gobierno.
Mercado Quetzalcóatl en Iztapalapa. En este mercado encontramos 150 locales. En uno de ellos trabaja Verónica Lugo, también encargada de emplear al equipo de limpieza para el establecimiento. Entre complicaciones con el personal, se quedó sin la cuadrilla para atender el aseo. Resolvió empleando a 4 personas de origen haitiano. Vinieron estas personas haitianas a buscar trabajo. Incluso anduvieron preguntando en algunos locales y llegaron con mi compañera, la de local 52, la señora Marta. Y ese día se quedaron los 4 compañeros, los 4 personas haitianas a laborar en el mercado para ver cómo eran las actividades. Así es la nueva vida de Wesley Edward. Su vida ha tenido diversos matices. A sus 30 años ha recorrido al menos 5 países, pero no por turismo o placer. Él salió de su país para construir una vida que en Haití no podría. Las condiciones socioeconómicas de su país natal orillan a la población a migrar. When I come here, I take a ticket for Nicaragua. When I arrived at Mexico, I'm living at Iztapalapa. When Veronica pay us, we pay the house. Y así suena la migración, con tintes de idiomas que se van quedando atrás. Charles no tiene conocimiento de español, su lengua natal es francés, pero logra comunicarse con un inglés básico. Dice que eso lo salvó. En el mercado también trabaja Vania, les ayuda a traducir. Comunicación, o sea, principalmente es la comunicación en cuanto a los pagos, en cuanto a cómo se está llevando aquí el proceso de qué días vienen, qué días no vienen, ¿no? Que si pasa alguna cosa aquí dentro del mercado, pues van, me piden ayuda a mí. Mucho se habla de los percances que un migrante encuentra en su tránsito. Sí, el hambre, la discriminación, hogares itinerantes. Y todo se complica aún más cuando la lengua es una barrera. Hi! Bonjour! Bonjour! Ça va? What was her activities on Haiti? Quelle activité tu as fait lorsque tu étais à Haïti? En Haïti, j'étais professeur de biologie et j'étais aussi agronome. Ok, ella nos dice que en Haití ella estudiaba, ella era maestra, ¿no? De biología, ¿no? Le gustaba mucho lo que es la ciencia. Migraron juntos, un ingeniero civil, una agrónoma y un profesor de filosofía. Hoy su jornada laboral se define en 3 principales actividades. Ici, on nettoie les toilettes. Okay. On nettoie aussi cette partie-là. Es limpiar toda esta zona, ¿no? Limpiar los baños, limpiar este pasillo, de repente las escaleras y también llevar toda la basura al contenedor. La principal situación con la que nos enfrentamos es su idioma. No los entendemos, pero es cuestión de trabajo. Ellos han realizado muy bien su trabajo. Incluso los mismos compañeros, los clientes nos han dicho, ahora sí tienen limpio los baños, se ve, están aquí. Conseguir trabajo representa un logro para los migrantes que transitan nuestro país mientras intentan llegar a Estados Unidos, en espera de una notificación de cita por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. TV Migrante, Itzel Díaz. Yo quiero trabajar aquí porque... Uno de los hitos políticos en este año fue el fin del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, un gobierno que cambió el paradigma de la política migratoria de México y que buscó atender a la migración de raíz y a partir de sus causas. Vamos a ver. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, desde que comenzó, se comprometió a establecer un modelo nacional de movilidad centrado en el humanismo, en apoyo a los migrantes. Estamos ahora impulsando esta transformación para que la migración sea opcional, que el que quiera irse se vaya por gusto, no por necesidad, que el mexicano pueda trabajar donde nació, donde están sus familiares, donde están sus costumbres, donde están sus culturas. Ese es el ideal que queremos convertir en realidad. Al inicio de su gobierno, del otro lado, con Donald Trump en el poder, se firmaron varios acuerdos para gestionar el flujo migratorio. Con la llegada de Joe Biden como presidente en 2021, se fortaleció la cooperación binacional en aras de gestionar dignamente los flujos migratorios.
En el 2023, la migración fue uno de los ejes centrales en la cumbre trilateral. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, destacó la ayuda brindada para Centroamérica y los programas sociales de su mandato para fortalecer la región y combatir de raíz las causas de la falta del desarrollo que incentivan la salida de las personas. Y nos entusiasma la certeza de que se puede lograr. La paz es fruto de la justicia. Los problemas sociales no se resuelven solo con medidas coercitivas. Debemos siempre atender el flagelo de la violencia y el fenómeno migratorio con un enfoque humanitario y de oportunidades para el bienestar. Tras albergar en Palenque, Chiapas, la cumbre de migración, el mandatario celebró los avances alcanzados. Y tenemos que buscar opciones alternativas, atendiendo las causas, hacer a un lado las medidas coercitivas. Eso no sirve. Los muros, la militarización de la frontera. Un modelo de movilidad humana destacado por sus avances y beneficios para los migrantes tanto de otras naciones como de mexicanos en el exterior. Ahora la presidenta Claudia Sheinbaum ha priorizado la atención de las y los migrantes en el exterior, además de profundizar las medidas ya implementadas en el gobierno anterior. Vamos a ver. El gobierno del presidente López Obrador marcó un cambio en el paradigma para atender la migración. La actual administración enfatizó la atención de las causas de la migración por las que se impulsaron diversos programas sociales enfocados a Centroamérica y desarrolló una nueva estrategia de movilidad humana para buscar una migración ordenada, segura y regular. En el gobierno que concluye, se implementaron programas de atención a los migrantes, tales como la tarjeta Finabien, el programa piloto del IMSS para personas trabajadoras independientes y las facilidades otorgadas por el Infonavit para que los mexicanos en Estados Unidos puedan pagar sus créditos hipotecarios en México, sin costo adicional. Para este segundo piso de la Cuarta Transformación, se plantean 5 ejes para la atención de los mexicanos en el exterior. 1. Difusión, ampliación y facilitación de programas existentes. 2. Fortalecimiento integral de nuestros consulados. 3. Promoción del voto en el exterior. 4. Apoyo integral para mexicanos en retorno. 5. Fortalecimiento de la relación bilateral con Estados Unidos. Así es que el segundo piso de la transformación seguirá impulsando políticas de corte progresista al mismo tiempo que reforzará los pendientes que deja la actual administración en la política migratoria. TV Migrante informa. El rostro del odio contra los migrantes ha regresado a la Casa Blanca. Estamos hablando de Donald Trump. El próximo 20 de enero entra en funciones y llega en medio de incertidumbre y miedo por el rumbo que pueda tomar su presidencia. Deportaciones masivas, aranceles y un discurso de odio y racista son la receta con la que Donald Trump regresa a la Casa Blanca. El próximo presidente de los Estados Unidos ha asegurado que desde su primer día cumplirá su promesa de deportar a los más de 11 millones de inmigrantes indocumentados. Sin embargo, la evidencia y los datos apuntan a que esta decisión sería suicida. La deportación masiva de migrantes indocumentados llevaría una pérdida entre el 4.2% y 6.8% del Producto Interno Bruto anual de los Estados Unidos. Así, lo revela el estudio Deportación Masiva, Costos Devastadores para Estados Unidos, su presupuesto y su economía, del American Immigration Council. Cabe recordar que durante la crisis económica del 2008, el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos se redujo en un 4.3%. El impacto negativo sería más severo en los estados de California, Texas y Florida.
3 estados que albergan a casi la mitad de los inmigrantes indocumentados del país, donde 1 de cada 20 residentes sería deportado. Tan solo una operación única para deportar a migrantes costaría al menos 315,000 millones de dólares. El estudio revela que realizar más de 13 millones de arrestos en un corto periodo requeriría entre 220,000 y 409,000 nuevos empleados. Además, que varios sectores claves de la economía sufrirían un impacto significativo, ya que dependen en gran medida de trabajadores indocumentados. Estamos hablando de la construcción y la agricultura, que perderían al menos a 1 de cada 8 trabajadores. En la industria de los hospitales y sanitaria, aproximadamente 1 de cada 14 trabajadores sería deportado. De manera contraria al discurso y retahíla trompista y republicana, la migración indocumentada genera efectos positivos en la economía estadounidense, además de impulsar los ingresos federales. Así lo señalan datos y análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso y la Reserva Federal. Así que no hay duda de que la economía estadounidense colapsaría ante la implementación de la agenda migratoria trompista, fincada en la ignorancia y la indolencia. En 2024, los conflictos armados, las guerras y las crisis humanitarias han intensificado el desplazamiento forzado a nivel mundial, alcanzando así cifras sin precedentes. Según datos de ACNUR, en mayo de 2024, más de 120 millones de personas se encontraban desplazadas debido a guerras, violencia y persecuciones. La reciente escalada, por ejemplo, del conflicto en la Franja de Gaza ha tenido un impacto devastador, desplazando alrededor de 1.7 millones de personas, lo que representa el 75% de la población de Gaza. La mayoría de estos desplazados son refugiados palestinos que ya enfrentaban condiciones precarias antes del conflicto. También está el caso en Sudán, donde el conflicto ha desplazado a 10.8 millones de personas, tanto dentro del país como hacia naciones vecinas, exacerbando así una crisis humanitaria ya existente. A pesar de los cambios políticos recientes, Siria sigue siendo una de las mayores crisis de desplazamiento, con 13.8 millones de personas desplazadas por las fuerzas dentro y fuera del país. Aquí en Gaza hay hambruna. Nos morimos de hambre y hay muchos ladrones, estafadores, injusticia, odio y robos. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos dejó de entregar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza mientras los ataques israelíes continúan. El gobierno gazatí pidió a la UNRWA que busque alternativas para la entrega de ayuda porque están en riesgo más de 2 millones de personas, es decir, toda la población. Caminé unos 8 kilómetros para conseguir una bolsa de harina o pan. Como nos desplazaron desde el norte hasta aquí, sufrimos para conseguir pan y harina. El jefe de la agencia de la ONU, Philippe Lazzarini, informó que tuvieron que detener sus operaciones en el cruce de Kerem Shalom, en el sur de la Franja de Gaza, debido a la inseguridad. Denunció que en las últimas semanas, grupos armados han asaltado los camiones con suministros. La ayuda se roba en los cruces y no hay supervisión ni rendición de cuentas. Afirman que no llega ayuda, pero la ayuda entra a Gaza y se la roban. Los comerciantes, las mafias y otros explotan y saquean a la gente. El cruce de Kerem Shalom se convirtió en la principal puerta de entrada de ayuda luego que el de Rafah fue cerrado desde mayo. Mientras que el norte del enclave no recibe ayuda humanitaria desde hace 2 meses, aunque el ejército israelí asegura que otras organizaciones están entregando insumos. En la orden de la Corte Penal Internacional para detener al primer ministro Benjamín Netanyahu, se le acusa de usar el hambre como arma de guerra. La ONU denunció que las condiciones en Gaza son apocalípticas, cuando han muerto más de 44.600 personas en ataques israelíes. Prácticamente toda la población de Gaza ha sido desplazada, a menudo varias veces. La desnutrición está muy extendida. Solo en los últimos 4 meses, casi 19.000 niños fueron hospitalizados debido a la desnutrición aguda, casi el doble de los casos de la primera mitad del año. La hambruna es inminente.
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que habrá un infierno en Medio Oriente si todos los rehenes cautivos en Gaza no son liberados antes de su investidura el 20 de enero de 2025. Por su parte, Hamás informó que desde el 7 de octubre de 2023 han muerto 33 israelíes secuestrados. Anabel Ramírez. Tienes que entender que nadie pone a sus hijos en un barco a no ser que el agua sea más segura que la tierra. ¿Quién escogería pasar días y noches en el estómago de un camión a no ser que las millas de viaje signifiquen algo más que el viaje? Nadie escogería reptar bajo alambradas ni ser golpeado hasta que la sombra te deje, violado, ahogado, obligado a estar en el fondo del barco porque eres más oscuro, ser vendido, pasar hambre, disparando en la frontera como un animal enfermo, ser compadecido, perder tu nombre, perder tu familia, pasar 1 o 2 o 10 años en un campo de refugiados, donde te desnudan y registran. Encuentras una cárcel allá donde vas y si sobrevives y te saludan en el otro lado con volved a casa negros, refugiados, sucios inmigrantes, buscadores de asilo, vienen a llevarse lo que es nuestro, negros con sus manos extendidas, huelen raro, salvajes, mira lo que hicieron con su país. ¿Qué harán con el nuestro? Hogar, Barsamshire. Violencia, trata de personas y barreras en el acceso a la protección son solo algunos de los peligros que siguen poniendo en riesgo la vida de miles de personas. Esto según informes de ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones. En 2024, la región del Mediterráneo ha sido escenario de una crisis migratoria que ha cobrado la vida de más de 1.450 migrantes y ha dejado muchos otros desaparecidos. Es el pequeño barco que partió de Libia con 750 personas migrantes pakistaníes, sirias, palestinas y egipcias a bordo, momentos antes de que volcara en una de las más graves tragedias de la migración. 600 personas se ahogaron antes de cumplir su sueño, llegar a la costa griega y de ahí a Europa a través de Italia. Pocos fueron rescatados. Como ellos, unos 30.000 migrantes murieron o desaparecieron en el Mediterráneo durante la última década, reporta la Organización Mundial de las Migraciones. Por la movilidad, un derecho humano, hay 281 millones de personas migrantes, según el informe de ese organismo del Sistema de Naciones Unidas. Lo grave es que 120 millones de estas personas fueron expulsadas de sus tierras y hogares por la violencia, los conflictos y las guerras, o perseguidas por las autoridades. Me atraparon. La policía tunecina me atrapó en la calle. Luego me arrestaron y me llevaron al desierto del Sahara. En respuesta a la crisis migratoria, varios países en Europa han implementado políticas migratorias más estrictas. Italia, bajo el liderazgo de la primera ministra Giorgia Meloni, ha establecido acuerdos para prevenir la llegada de migrantes a sus costas. Además, se han creado centros de acogida en Albania para gestionar a los migrantes interceptados. Estas medidas han reducido en más del 60% la llegada de migrantes a Italia. Otros países como Alemania, Francia, se han sumado a congelar las solicitudes de asilo de personas originarias de Siria tras el derrocamiento de Bashar al-Assad. El canciller alemán Olaf Scholz perdió la moción de confianza en el Parlamento, tras el colapso de la coalición tripartita con la que fue elegido para gobernar el país hace 3 años. La moción del canciller federal no ha obtenido la mayoría necesaria de al menos 367 votos a favor. Informaré sin demora al presidente federal del resultado de la votación. Es la 6ª ocasión en la que se ha convocado al voto de confianza en la historia de la República Federal de Alemania. Scholz dedicó algunos minutos de su discurso a retomar lo que finalmente detonó esta drástica decisión un año previo a cumplir su periodo de gobierno: el sabotaje al interior de la denominada coalición semáforo por parte de su ministro de Finanzas.
el miembro que impedía al canciller andar avante con su plan presupuestario. La cuestión es de si invertimos en nuestro país y cómo lo hacemos, con vigor y determinación o de forma mezquina y abatida. Todo lo demás depende de esta cuestión. Nuestra seguridad, nuestra prosperidad futura, la competitividad de nuestra economía, el buen trabajo y la educación y por último, pero no por ello menos importante, la cohesión social del país. La administración de Scholz es particularmente impopular y los 3 años de su gobierno han transcurrido en medio de múltiples crisis, especialmente el inicio del conflicto en Ucrania y la contracción de la economía. De acuerdo con las encuestas, los alemanes consideran además la migración y el asilo como el segundo tema más importante para el país. Y en un tono más de campaña política propuso además el incremento del salario mínimo de 12 a 15 euros por hora. Scholz se mantuvo firme en su negativa de entregar armas de largo alcance a Ucrania y en evitar el involucramiento de soldados alemanes en el conflicto. Scholz ya solicitó formalmente al presidente de la República, Frank-Walter Steinmeier, la disolución del Parlamento. Queda en las manos de este confirmar la disolución en un plazo de 21 días, lo que daría pie a convocar elecciones anticipadas que ya tienen como fecha el próximo 23 de febrero. Muchas gracias por estar en este programa especial de TV Migrante Informa, un programa especial donde hicimos un recorrido por los hechos y los hitos más importantes en materia migratoria este 2024. Yo soy Emerson Segura y no se pierdan todo nuestro contenido en nuestras redes sociales en @TV Migrante, la plataforma digital de los medios públicos MX Plus por Altavoz Radio y desde luego por Canal 14. ¡Felices fiestas!